En el paddock de Assen no olía a gasolina, sino a veredicto. La tensión acumulada desde la pretemporada maduró en la forma más cruel que conoce el motociclismo, una victoria sin excusas. Marc Márquez no solo ganó, demostró que era mejor que Pecco Bagnaia, y lo hizo con el lenguaje frío del cronómetro. En la pista, donde no se discute, se ejecuta. Desde su llegada a Ducati, el número 93 fue una anomalía. Bagnaia era el referente técnico y disciplinado, pero Márquez trajo caos controlado, resiliencia, y esa energía comenzó a alterar el equilibrio interno del equipo. Assen fue el clímax, misma moto, mismo compuesto, mismo equipo, sin excusas, y Márquez fue quirúrgico, lo adelantó en la curva 3, donde solo los locos o genios se atreven. No celebró, solo bajó la cabeza. Ese día, el rey no era el campeón, era el otro. Lo impactante vino después. Gigi Dall'Igna cruzó el paddock para decirle, «Eres el mejor». No fue halago, fue declaración institucional. Marc no solo era agresivo, era inteligente, adaptable, preciso. Los ingenieros empezaron a pedir datos de su box. Las reuniones técnicas cambiaron de foco. Ya no se hablaba solo de Bagnaia, ahora Márquez era la referencia. Bagnaia se encerró esa noche. No fue derrota grosera, fue comprensión. El trono se pierde en un eclipse. El paddock lo supo. Las casas de apuestas, las redes, los equipos, todo giró ligeramente hacia él. Ducati dejó de ver la agresividad como problema y la adoptó como camino. Márquez no exigió, pero lo que decía en pista lo cambió todo. Pedía cosas que nadie pedía. Señalaba límites donde otros veían barreras. Y tenía razón. Pecco no se rindió, cambió. Hablaba menos a la defensiva, más directo. Pero cada vez que salía, la sombra de Marc lo precedía. Él se convirtió en la medida. La guerra interna fue silenciosa, pero presente. ¿Quién lidera el desarrollo? ¿Quién define el futuro? Las decisiones de Dall'Igna lo dejaron claro. Marc recibía piezas antes que otros, incluso antes que Pecco. Entonces llegó Silverstone. Circuito impredecible. Bagnaia mostró ritmo, pero en carrera, Marc volvió a ejecutar lo impensable. Doble adelantamiento bajo lluvia. Ganó con menos margen, pero con el mismo impacto. No era suerte, era una toma de poder. Un ingeniero lo resumió: el problema no es que Márquez gane. Es que ahora todos quieren ser como él. Los satélites lo imitaban, frenaban más tarde, arriesgaban más. La cultura Ducati, rígida y monástica, se abrió al instinto. No fue por informes, fue por tener a Márquez en casa. Dall'Igna lo sabía. Construimos la moto perfecta, pero él ha demostrado que la perfección se puede desafiar. Pecco lo entendió. Tal vez no estaba perdiendo el trono, solo debía compartirlo con quien no vino a negociar. En una temporada que prometía continuidad, Ducati se convirtió en el escenario de una rivalidad épica. Márquez no necesitó decir que era mejor. Lo dejó claro en cada curva. Dall'Igna, el hombre de los datos y las ecuaciones, fue el primero en traducirlo al único idioma que importa en este deporte. El de la verdad que no necesita explicación, solo tiempos, solo resultados, solo Márquez. Y así fue como Ducati, sin anunciarlo, comenzó a vivir una era bifronte, con dos rostros tan distintos como imprescindibles. En un lado, la consistencia elegante de Bagnaia, el campeón que construyó su reinado con disciplina y refinamiento. En el otro, la intensidad impredecible de Márquez, el gladiador sin coraza que entraba a cada circuito como si fuera el último. Era el choque entre el orden y el caos. Y por primera vez, el caos no solo era tolerado, era bienvenido. A lo largo de la segunda mitad de la temporada, se vio algo que no se registraba desde tiempos míticos. Los fanáticos dejaban de apoyar a un equipo y comenzaban a elegir entre dos maneras de entender el motociclismo. Pecco representaba la curva perfecta, el cálculo quirúrgico, el piloto que había domado a la bestia roja. Marc era el instinto, la mirada furiosa dentro del casco, el hombre que hacía que la moto se doblara donde el reglamento decía que no se podía. Los circuitos comenzaron a dividirse también. En Austria, el templo de Ducati, las gradas estaban pintadas de rojo. Pero no todos esos rojos eran iguales. Los banderines del número 1 ondeaban con orgullo, pero al lado, cada vez más frecuentes, brillaban los del número 93. Los dos mundos dentro de la misma fortaleza.
La paradoja Ducati. Gigi Dall'Igna, mientras tanto, seguía construyendo en silencio una máquina pensada para ambos, pero con un ojo clínico hacia adelante. Porque ya lo había entendido, si quería dominar más allá de un título, necesitaba una figura que rompiera los márgenes del deporte. Y Márquez era esa figura. No solo ganaba carreras, volvía locos los algoritmos, era impredecible incluso para los propios sensores de telemetría. Desafiaba el límite no con fuerza, sino con fe. Lo más sorprendente fue cómo respondió Pecco, no con quejas, no con victimismo, sino con evolución. En los siguientes grandes premios, comenzó a adaptar su estilo, a tomar riesgos que antes evitaba, a leer las carreras con una agresividad que no era suya, pero que le era necesaria. Ya no corría contra los otros, corría contra un espejo que lo obligaba a reinventarse en cada curva. Y entonces, en Misano, ocurrió algo que nadie esperaba. El podio compartido. Marc primero, Pecco segundo. No hubo tensiones en el Parc Fermé, FIA. No hubo miradas torcidas. Solo un respeto brutal, denso, no dicho. Como si los dos hubiesen comprendido que el otro no venía a quitarles algo, sino a empujarlos hacia un lugar al que solos no habrían llegado. Fue entonces cuando los aficionados, los puristas, los detractores y hasta los rivales comenzaron a entender que Ducati no tenía un problema, tenía la oportunidad de su historia. Porque en la historia del motociclismo, pocas veces se da la coincidencia perfecta entre dos talentos tan distintos y tan grandes compartiendo box, marca, ambición y destino. Y en ese roce constante, en ese pulso que nunca se detendría, estaban haciendo la Ducati más temida de todas. No una moto, no un piloto, sino una tormenta perfecta, con dos ojos, uno que calcula y otro que arde. Y en el centro de todo, Gigi Dall'Igna ya no hablaba de elegir entre uno u otro. Ahora decía, con una media sonrisa, que solo él podía sostener. Quizás por primera vez el mejor plan es no tener que elegir. Pero en el fondo, el paddock lo sabía. En un deporte donde la gloria no se comparte por mucho tiempo, el día de la elección inevitable estaba cerca. Y cuando llegara, no serían las palabras las que decidirían. Serían las curvas, la velocidad, y ese último suspiro antes del límite, donde solo uno puede sobrevivir. Esa temporada, que empezó como una disputa técnica por décimas, terminó convertida en una saga emocional, táctica y casi filosófica. Cada gran premio se transformó en un capítulo de algo más grande que el campeonato. Porque lo que estaba en juego ya no era solo quien ganaba más carreras. Era quien moldearía el futuro de Ducati, y por extensión, del MotoGP. Las carreras se volvieron campos de tensión contenida. No por la violencia ni por los accidentes, que extrañamente disminuyeron, sino porque el paddock, las gradas y hasta los comentaristas sabían que estaban presenciando algo único. Dos formas antagónicas de domar una bestia, conviviendo, respirando el mismo aire pero sin tocarse. En Japón, bajo una lluvia que transformó el asfalto en cristal, Pecco mostró una versión que nadie había visto. Despiadado, estratégico, un Márquez en cuerpo de Bagneria. Ganó, y lo hizo con ese tipo de frialdad que arranca respeto hasta del más escéptico. No celebró exageradamente. Miró hacia su box, hacia donde sabía que Marc estaría viendo cada centímetro de esa actuación. Y esa noche, por primera vez, Marc no fue el centro. Y lo aceptó. Lo entendió, porque si algo lo había hecho leyenda, era saber cuándo atacar y cuándo esperar. Esa vez, fue Pecco el que alzó la bandera de guerra. Pero en lugar de dividirlos, eso los acercó. Peimikon, el respeto se convirtió en simetría. Y la simetría, en un ciclo imposible de romper. En Tailandia, con el campeonato apretado, ambos llegaron con posibilidades de liderato. Se adelantaron 3 veces en la misma vuelta, rozaron carenado sin perder el control, y cruzaron la línea con milésimas de diferencia. El resultado importó menos que el gesto. Al bajarse de la moto, Marc miró a Pecco, asintió una vez, y se fue sin decir palabra. La prensa lo convirtió en titular, los ingenieros lo llamaron el pacto tácito. Y Ducati entendió que había sucedido algo más grande que cualquier pole. La marca italiana, que durante décadas había vivido a la sombra de Honda y Yamaha, ahora tenía no solo la mejor moto, sino los dos pilotos que dictaban el ritmo emocional y deportivo del campeonato.
Ya no eran solo veloces, eran necesarios. Pero esa gloria, como todo lo grande en este deporte, tenía un reloj corriendo en su contra. Porque los dos sabían, y sus equipos también, que esa convivencia no podía durar para siempre. Que llegaría el día en que el equilibrio perfecto se rompería por un detalle. Un toque en carrera, una orden de equipo, una decisión de desarrollo que favoreciera a uno. Y ese día, la armonía colapsaría, la tensión no vendría del odio. Vendría de la ambición. Porque los grandes no comparten la cima. La rozan juntos, y luego, la reclaman solos. Y así llegó la última carrera del año, Valencia. Puntos iguales. Una victoria los separaba, no había más contexto, solo una pista, dos motos idénticas, y un mundo esperando ver cuál de los dos era el elegido. La carrera fue una sinfonía de precisión, nadie cometió errores, nadie se guardó nada, cada vuelta fue una tesis de pilotaje. Márquez tomó la delantera a mitad de carrera. Pecco se la devolvió en la penúltima vuelta. Y en la última curva, en la más peligrosa, donde las carreras se pierden por desesperación, Marc amagó con adelantar. Pero no lo hizo. Salió pegado. Cruzó la línea en segundo lugar, medio carenado detrás. Y el mundo, enmudecido, entendió algo que los tiempos no mostraban. Marc Márquez no perdió. Eligió no destrozar lo que él mismo había ayudado a construir. Eligió terminar la temporada con un gesto que decía: te empujé hasta tu mejor versión. Y hoy, ese mejor fuiste tú. Pecco se coronó de nuevo. Pero ya no fue solo su campeonato, fue el final de una historia compartida. Ducati, desde lo alto del podio, lo supo. Había presenciado el nacimiento de una dupla imposible. Una era dorada que solo puede durar lo justo para no romperse. Y cuando Marc bajó del podio esa tarde, alguien le preguntó, off the record, si volvería a intentarlo el año siguiente. Solo respondió con una media sonrisa. Y susurró, sin mirar atrás, el año que viene, no pienso elegir. La temporada terminó, pero lo que nació en Valencia no se disolvió con los fuegos artificiales ni con las entrevistas de clausura. El eco de esa última curva, la decisión de Márquez de no lanzarse, resonó con más fuerza que cualquier bandera a cuadros. No fue una derrota, fue una elección deliberada. Y en el universo de MotoGP, donde el riesgo es moneda diaria, y el ego un combustible tan potente como el combustible mismo, ese gesto fue más revolucionario que cualquier adelantamiento. Enero trajo los test de invierno, pero esta vez no eran solo técnicos. Ducati preparaba el año como una coreografía matemática. 2 caminos de desarrollo, 2 direcciones posibles, una para el estilo frío y preciso de Bagnaia, otra, radical, más orgánica, pensada para el caos predecible de Márquez. Pero lo inesperado fue que ambos caminos empezaron a converger. Pecco había adoptado trazadas más abiertas, frenadas más tardías. Márquez, en cambio, se volvió más calculador, menos temerario en la elección de neumáticos y en la lectura de carrera. Como si sin decirlo, ambos se hubieran empezado a parecer. Ya no eran extremos opuestos, eran extremos que se habían doblado tanto, que estaban a punto de tocarse. Gigi Dall'Igna, observando los datos, vio una anomalía fascinante. Por primera vez, las telemetrías de ambos pilotos ofrecían perfiles similares en rendimiento total, aunque llegaban a ese resultado por caminos distintos. Uno con matemática, otro con magia. Uno con cirugía, otro con sangre. Era la pesadilla de cualquier ingeniero. No podías elegir uno sin perder algo del otro. Pero era también un regalo. Un punto irrepetible en la historia de una marca, en que 2 de los mejores del siglo compartían el mismo universo y empujaban, sin saberlo, el límite de lo que se podía hacer con una moto. Lo técnico ya no bastaba. Lo humano se volvió la diferencia. En el primer test oficial en Sepang, los tiempos hablaron. Primero Bagnaia, segundo Márquez, tercero, a 3 décimas. El resto del mundo por un momento dejó de importar. Ese año, Ducati decidió no limitar, no contener, no dividir. Decidió construir un arma con 2 filos, un equipo que no giraba en torno a un líder, sino en torno a una tensión creativa que generaba evolución en cada giro de rueda. La temporada comenzó con Pecco ganando en Qatar, Márquez respondiendo en Portimao, y una alternancia tan perfecta que muchos la llamaron guionizada. Pero no lo era.
Era lo más real que se había visto en años. Dos genios, conscientes de que su rival era lo único que los hacía insuperables. Y mientras tanto, los equipos rivales lo veían con asombro y resignación. Porque Honda, donde Mark forjó su leyenda, ya no encontraba norte. Yamaha seguía persiguiendo su sombra. KTM comenzaba a despertar, pero aún le faltaba tiempo. Aprilia peleaba, pero no definía. Todo el campeonato giraba en torno a dos cascos rojos, uno con el número 1, otro con el número 93. Y aunque solo uno podía ser campeón al final del año, los dos ya habían hecho historia. Y entonces llegó Mugello, el escenario perfecto, la catedral italiana. El corazón de Ducati, allí, Pecco partió desde la pole, Marc, tercero. La carrera fue una sinfonía de estrategia, rueda a rueda, cuerpo a cuerpo, anco alzo. Última curva. Esta vez, Marc no levantó, no había más elección que hacer. Y cuando cruzaron la línea, separados por 0,019 segundos, el mundo entero contuvo la respiración. Bulli Ayai. Ganó Pecco, pero ese día, nadie habló del ganador. Hablaban de otra cosa, de lo que estaba pasando, de cómo estos dos, sin declararlo nunca, estaban creando la rivalidad más hermosa y feroz de la era moderna. No con odio, con respeto feroz, con hambre compartida, con talento que se empuja a ser mejor, carrera tras carrera, curva tras curva, sin pedir permiso. Y así, sin necesidad de palabras, Marc Márquez había dejado claro lo que muchos sospechaban. No solo era mejor que Bagnaia, era mejor porque Bagnaia estaba ahí. Y Bagnaia, campeón 2 veces, ya no corría para defender, corría para merecer cada punto, cada aplauso, cada podio compartido con ese hombre que lo había obligado a mirar dentro de sí y encontrar una versión que solo su peor rival podía despertar. Y en el fondo, Ducati sonreía, porque, sin haberlo planeado, habían creado una leyenda que no cabía en ningún trofeo. Una rivalidad donde no importaba quién ganaba. Porque al final, ganaba el deporte,